hay operaciones básicas que se hacen sobre un arreglo, que son las que vamos a implementar. ¿Sí? Con las siguientes. Sí, ya ves que nosotros ponemos la dimensión, Sí. pero también ya ves que hay infinidades del 1 y del 2 decimales. Ajá. Mi duda es, cuando yo le pongo al arreglo un número de fracción decimal, agarra nada más ese, ¿verdad? Sí. Entonces, O sea, si le asignas... eso de que por muchos decimales, no. No, o sea, el arreglo te va a tomar lo que tú le asignes, ya sea un dato directo o el resultado de una operación. Si, por ejemplo, tú le asignas a un arreglo de dobles la división de dos enteros, te va a guardar el entero nada más. Bueno, a ver, entonces, mire, esas son de las operaciones básicas. Normalmente es mostrar el arreglo, recorrerlo para sumar, promediar, para buscar un elemento, para el mayor, el menor, para modificar un elemento. Recuerden que, como decíamos ayer, los arreglos son estáticos. Se les puede dar, aunque el tamaño inicial se les puede dar, o el tamaño, se les puede dar de manera dinámica en tiempo de ejecución, realmente el tamaño ya no se puede cambiar. Vamos a suponer que yo dijera, a ver, tengo un arreglo de 7 elementos, ya lo creé. Y ahora, pues me faltaron 3. Ese mismo arreglo ya no le puedo agregar 3 elementos. Lo que puedo hacer es crear uno nuevo con 10 y copiar los elementos del que tiene 7 al que tenga 10. Y ya me quedan los 3 que necesitaba. Pero el tamaño ya no lo podemos cambiar. Por eso la opción del tamaño no la estoy poniendo como parte de las que va a tener el usuario. Lo único que le vamos a pedir al usuario antes de estas opciones es el tamaño del arreglo. Y una vez indicado el tamaño, se van a hacer todas esas operaciones sin poder modificar el tamaño. Y esto pues lo vamos a manejar como la calculadora. Por cierto, no vamos a hacer algoritmos, creo que ya de estos últimos ejercicios, porque nos queda muy poco tiempo para ver ejercicios de arreglos. Nos vamos a ir directos a Java, pero muchas de las cosas que vamos a hacer ya las hemos visto en algoritmos. Bueno, entonces nos vamos a ir directamente aquí allá. A ver, voy a tener aquí a la vista las opciones. Y bueno, vamos a crear un proyecto. Se va a llamar FD 2024-11, que estamos hoy 29. Operaciones básicas. A ver. 11-29, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que voy a poner es el escáner porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a hacer en modo consola. Realmente todas las aplicaciones o todos los ejercicios que vamos a hacer de arreglos no lo vamos a poder implementar en una interfaz visual porque no hay tiempo para eso. Aunque sí vamos a hacer alguna aplicación visual. Bueno, teclado igual a new system in, ¿verdad? Agregamos la librería. Y lo único que sí le vamos a preguntar al usuario de inicio es de qué tamaño o cuántos elementos va a tener el arreglo. Bueno, voy a ir declarando variables conforme las vaya necesitando. Aquí voy a declarar la variable n, porque le vamos a preguntar al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo. Entonces sería un system y va a ser ¿cuántos elementos? Mande. ¿Cuántos elementos? Y lo vamos a pedir en la n. Muy bien. Con ese número ya podemos crear el arreglo con esa dimensión. Bueno, vamos a crear el arreglo. Ahí dice que sus elementos van a ser de tipo doble, pues son valores reales. Entonces le decimos doble, tipo de dato. Un juego de corchetes indicando que es una dimensión. El nombre del arreglo, le voy a poner así genérico, datos. Igual a new, se repite el tipo de dato.
y entre corchetes se indica el tamaño, que en este caso ya lo adivinó, es la E. Bueno, entonces ya tenemos el arreglo, aunque en memoria ya están ubicados las posiciones de los datos, pero los inicia con 0 porque es un arreglo de tipo numérico. Bien, entonces, ahora sí vamos a mostrarle al usuario esas opciones, pero a través de un menú continuo, como les pedí en el proyecto, o como lo hicimos en la calculadora. Es un menú continuo, es decir, que me da una opción, le doy el resultado y se regresa a pedirme otra opción hasta que se quiera salir. Bueno, entonces eso lo vamos a envolver en ¿qué tipo de ciclo nos conviene para eso? Porque va a ser un ciclo. O sea, el hecho de que yo le esté preguntando, que le pregunte, le resuelva, le pregunte, le resuelva, pues ese es un ciclo. El mientras, porque el do while, porque como por lo menos le vamos a presentar una vez el menú, aunque sea para que le dé salida, entonces el do while. Entonces vamos a usar el do while. El do while se ejecuta por lo menos una vez. Bueno, entonces aquí yo lo voy a acomodar un poco diferente a como normalmente yo lo manejo. Y vamos a declarar una variable. Bueno, primero voy a poner esas opciones, ¿no? O sea, todo lo que ponga dentro del do se va a estar repitiendo. Entonces le decimos system, le vamos a dar salida a primero la opción número 0, que viene siendo salida, aunque ahí no dice, ¿verdad? Pero para nosotros va a ser la salida. Y luego, pues vamos a agregar otras 9 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opciones. Y aquí pues voy a poner 1, 2 y así nos vamos, ¿no? Y bueno, voy poniendo aquí las opciones. La 1 es generar datos. No le vamos a pedir los datos al usuario porque si no nos vamos a tardar mucho en las pruebas, sino que los vamos a generar de manera aleatoria. Generar datos y luego suma y promedio. Después el mayor y su posición. Le voy a poner nada más mayor. Ya sé que vamos a mostrar también la posición. Luego el menor y su posición. Después buscar elemento, también su posición. Y modificar elemento. Después sería mostrar arreglo y mostrar en orden inverso. Mande. Sí, es mostrar todos los elementos. Ahí le podemos cambiar mostrar elementos, ¿verdad? Mostrar elementos. Sí, porque si no va a tener puros ceros, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esto se lo vamos a pedir al usuario con una opción, con una variable. Pues puede ser de tipo carácter, lo va a hacer de tipo entero, se va a llamar opción. No, creo que es más apropiado un tipo entero porque las opciones que le estamos presentando son números. Entonces aquí opción y le vamos a preguntar aquí por esa opción. ¿No puse qué? No lo puse. Ah, no, ¿verdad? Ordenar arreglo. Es el mero bueno, fíjense, ordenar. A ver. Ok, gracias. Entonces, aquí sería print. Voy a poner un brinco de línea para que no quede tan pegado con el menú. Y le voy a poner seleccione opción. Y bueno, eso lo vamos a recoger en la variable opción. Así va, un exi. Ahora, ¿cómo resolvimos lo de cada una de las opciones? Puede ser con if, pero ¿qué es más apropiado? Un switch, ¿verdad? Ok, un switch aquí.
Bueno, un switch. La variable que me va a dar los diferentes casos, pues es opción. Y acuérdense que estas dos estructuras que estamos usando en este momento, el do while y el switch, siempre deben llevar llaves. Pregunta de examen. Ah, sí. Las estructuras que siempre deben llevar llaves son en selectivas el switch y en repetitivas el do while. Esas siempre deben llevar llaves. Ujú. Ok, luego, pues aquí vamos a poner los casos. Fíjense, el caso 1 es generar datos. Se supone que es el primero que haríamos, pero no voy a hacer primero ese. Porque primero quiero verificar si realmente el arreglo existe y qué elementos tiene, aunque no hayamos generado datos. Entonces, la primera opción que voy a codificar es la 7. Case 7, que es mostrar elementos, ¿sí? Todos los elementos del arreglo. Es una operación típica y básica de un arreglo, recorrer todos sus elementos para hacer algo con ellos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle salida. Bueno, entonces, vamos a usar un ciclo para porque pues ahí sabemos cuántos elementos tiene. ¿Cómo sabemos cuántos elementos tiene el arreglo? ¿Con qué variable? Con n. Ok, entonces, pero como lo vamos a recorrer con un ciclo para, un for, necesitamos una variable de control y entonces pues la voy a declarar aquí. La podría declarar dentro del ciclo, pero seguramente vamos a usar muchos ciclos en todo el ejercicio, entonces mejor la declaro ahí y aquí la utilizo. Que no se me olvide el break. Entonces aquí vamos con un for, va a empezar en 0 y ¿dónde va a terminar la i? La idea es que la i recorra cada posición del arreglo. I menor que n. Y luego pues se va a ir de 1 en 1, ¿no? Si la n vale 8, nada más debe llegar hasta el 7 porque empieza del 0 al 7. Bueno, entonces le voy a dar salida como más o menos como lo hice ayer. Le voy a decir system print ln. Voy a ponerle el nombre del arreglo así como una cadena. Voy a abrir un corchete. Luego le voy a indicar el subíndice. Ese sí es variable. Le voy a cerrar el corchete con un igual. Es una cadena fija. Y finalmente, la idea es darle salida al arreglo, al elemento que está en esa posición. Es lo que vamos a poner ahorita, datos, subíndice i. Pero yo lo hago acompañar de todo eso para que se entienda mejor cómo, porque realmente el elemento es este. Ya lo demás es para una referencia para que quede más claro. Ok, bueno. Sí, ¿verdad? Entonces creo que ya podemos hacer una prueba, ¿no? Una prueba, le pedimos al usuario cuántos elementos va a tener y luego le decimos que los muestre, a ver si es cierto que nos muestra puros ceros. A ver, entonces lo ejecutamos. ¿Cuántos elementos? Le digo 7. Bueno, 8. Ya. Ya el número de elementos ya no lo vamos a poder cambiar en toda la ejecución. Entonces le digo, a ver, muéstrame los elementos, el número 7. ¿Y dónde están? Pues acá están, pero quedaron arriba, ¿verdad? Ahí están. Son 8 elementos, porque yo le pedí, cuando me preguntó cuántos, yo le dije que 8. Entonces, los elementos van numerados del 0 al 7 porque son 8. Y todos traen puros ceros. Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Ya lo habíamos hecho en la calculadora. De hecho, la estructura pues es lo mismo que en la calculadora. Le voy a poner antes que todo aquí que este es la salida o la terminación del switch, ¿no? Porque se va a ir alejando. Luego, cuando termine el switch, cualquiera de las opciones vamos a hacer que se detenga para ver el resultado de lo que pedimos. Eso, si se acuerdan, lo hicimos de esta manera. Pusimos primero un letrero, ¿no? Con print. Y el letrero decía enter o algo así para continuar. La idea es que se detenga y poder ver el resultado.
Bueno, y eso lo deteníamos no con el teclado, porque bueno, el escáner a través de la variable teclado, cada vez que pedimos un dato, pues se detiene, ¿verdad? Hasta que le demos el dato continúa. Es una forma de detener la ejecución. Pero aquí no queremos ningún dato, queremos nada más detenerlo y que con un enter continúe. Entonces, por eso utilizamos el system in, porque en el escáner yo no vi ninguna función que lo hiciera. Entonces, y esto, si recuerdan, nos obligó a poner un throw, a lanzar una excepción, nada más que el editor pues solito lo hace. Decimos que agregue esta cláusula y lo que hizo fue poner acá en el main, puso este throw. Algunas instrucciones de Java me obligan a poner ese tipo de, o una excepción, o lanzar una excepción. Muy bien, entonces, creo que ya quedó. Para que, siempre se me olvida salirme de acá, ¿eh? No le doy salida a las opciones. A ver, entonces le decimos, ¿cuántos elementos? No sé, 10. Y ahora, quiero el número 7 mostrar. Y entonces aquí ya me está mostrando, yo le dije cuántos elementos, 10. Me tiene que mostrar del 0 al 9. Porque son 10 elementos, pero del 0 al 9. Y ahorita tienen puros ceros porque no le hemos puesto ninguna información. Bueno, entonces ya sí está funcionando la creación del arreglo, la opción que muestra. Vamos a salirnos. Y entonces ahora sí, pues vamos a codificar la opción número 1 que es generar datos. A ver, entonces, como los vamos a generar de manera aleatoria, pues vamos a requerir un random. Voy a declarar aquí nuestra variable random. Sería random usar igual new random. De generar. Sí, es para generar datos. Lo pudimos haber declarado ahí, pero estoy declarando todas las variables acá. Bueno, entonces me voy al caso 1, que quedó pendiente, generar datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para generar datos? Pues nuevamente recorrer el arreglo y a cada posición, a cada elemento en su posición, le vamos a asignar un dato aleatorio. Entonces, otra vez el ciclo, un for, i igual 0, y menor que qué, y menor que n. Le pudimos haber puesto i menor o igual que n menos 1, pero es más práctico y menor que n. Bueno, pues ahora no le vamos a poner n. Fíjense, la n representa en este caso el número de elementos del arreglo, y está bien, pero no en todos los casos ni en todos los contextos vamos a tener una variable que me diga cuántos elementos tiene el arreglo. Ahorita sí la tenemos, es la n, y qué bueno, y la podemos usar. Pero ¿qué pasa si no la tuviéramos? Y créanme que a veces no la vamos a tener. Bueno, entonces le podemos decir al mismo arreglo que me diga cuántos elementos tiene a través de una de sus propiedades. Es lo que vamos a hacer. El arreglo datos, o todos los arreglos, tienen una propiedad que se llama, es la primerita que apareció ahí, len. Len me dice cuántos elementos tiene el arreglo, que es lo mismo que n. Entonces aquí lo vamos a hacer de esa manera. Yo sé que ahorita es más práctico utilizar la n, pero voy a seguir utilizando datos len para repasarlo. Y como les digo, va a haber ocasiones en que no tengo una variable que me diga cuántos elementos tiene el arreglo y tengo que recurrir a la propiedad len. Entonces aquí le decimos la propiedad len indica el número de elementos que tiene el arreglo. Que en este caso coincide con la n. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No he puesto llaves porque estamos haciendo una sola instrucción en el ciclo, ¿verdad? Aquí también le vamos a decir datos subíndice i. Ahora se trata de asignarle, le vamos a asignar un valor aleatorio. Se lo vamos a pedir a random, o a azar más bien. Azar. Y vamos a utilizar, aunque el arreglo es de dobles, pues le vamos a asignar enteros que los va a tratar como dobles. Next in. Y voy a utilizar esta versión. Para que sea parejo, le voy a decir que me genere datos entre 10 y 99. Y todos los valores van a ser de 2 dígitos.
Es más para que sea más parejito. Ok, entonces ahí ya estamos generando, pero nos faltaría, va a decir que, más bien, no va a decir nada, los va a generar y así ya no va a pasar nada. Entonces sí creo que conviene ponerle por aquí un mensajito que diga que ya generó los datos, para que el usuario sepa que sí hizo algo, si no, le va a dar la opción 1 y se va a regresar rápido porque no hay ningún mensaje. Entonces le diríamos un mensaje. Quiero indicarle cuántos elementos generó. Lo puedo hacer a través de la n, pero lo voy a hacer a través de datos.len. Datos.len más, le vamos a decir, valores generados. No, eso muestra todo directamente. ¿Sí? Es que pensé que nada más decía como de que tiene. Aquí me va a decir, si el tamaño es 10, me va a decir 10 datos generados, ¿sí? Ah, Ok, bueno, vamos a probar eso. Ya ven que nunca me salgo. Eso está mal. Nunca me salgo. Ahí dejo colgada la aplicación. Bueno, entonces le digo, a ver, 11 elementos para mayor confusión. Entonces, 11 elementos, están numerados de dónde a dónde. Del 0 al 10. Vamos a ver el 7. Me debe numerar, aquí está, del 0 al 10, ¿sí? Pero está con puros ceros porque no hemos generado datos. Entonces vamos a darle Enter para utilizar la opción número 1 que es generar datos. 1. Y me dice 11 valores generados porque tiene 11 elementos. Entonces, ya le doy y le digo, a ver, muéstrame los elementos que se generaron. Y aquí están los elementos que se generaron. Ya el arreglo tiene 11 elementos, pero ahora sí, bueno, son del 0 al 10, pero ahora sí ya tiene valores diferentes de 0. Bueno, ahora vamos a ir desarrollando cada una de las opciones, no necesariamente en el orden en que viene, dependiendo de la complejidad. Digamos que ahorita estamos empezando con los que son un poco más sencillos. El siguiente que vamos a hacer es el de la suma y el promedio. Fíjense, yo le voy a dar aquí un 7 para mostrarlo. ¿Qué va a ser la suma y el promedio? Otra vez recorrer el arreglo. Necesitamos un acumulador y un ciclo que vaya del 0 a datos len menos 1. Aquí datos len vale 11, pero debe llegar hasta el 10 nada más. Bueno, un ciclo que recorra cada elemento del arreglo, la I va a ir ubicando un elemento diferente cada vuelta y ese elemento lo vamos a sumar, lo vamos a acumular en una variable y al final vamos a promediar. Entonces otra vez vamos a recorrer el arreglo. Pero como les decía ayer, no siempre se van a... Ahorita varias de las operaciones lo van a recorrer totalmente el arreglo, tal vez algunas no. Bueno, vamos a salirnos, ahora sí que me acordé. Y vamos, no me salí, ¿verdad? Ahora sí, ya me salí. ¿Por qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué pasó? ¿Qué acabamos de hacer? Algo que no debe ocurrir. ¿Qué pusimos ahí en la condición? Es true, entonces, ¿cuándo se va a salir de ahí? Nunca. Entonces, ni modo, me voy a tener que salir por otras formas, nada ortodoxas. Cancelar, ¿verdad? No, es que falta la condición. ¿Cuál va a ser la condición, pues? ¿Mientras qué? ¿Quién? Opción, ¿verdad? Mientras la opción sea diferente de 0. Ahorita la probamos. Ahí, por eso nunca se salía porque era true era un ciclo infinito. Nada más, este es un ciclo infinito que se ejecutó una vez. Bueno, que se ejecutó y luego después fue infinito. ¿Qué pasa en un ciclo mientras si de entrada la condición es falsa? En un ciclo mientras. Pues no se ejecuta porque llega, dice, evalúa la condición es falsa y no entra al ciclo. Eso puede ser válido o no, según la lógica que estemos usando. Pero el do while, ese siempre se ejecuta por lo menos una vez. Con la condición que dejamos, pues ya se va a ejecutar eternamente. Ok, bueno, vamos a hacer la opción número 2, que es la suma y promedio. Entonces aquí vamos a decirle el case, aunque podemos ponerlo al final, pero pues mejor lo dejamos en orden, ¿no? Case 2, que es suma y promedio.
Y luego el break, a veces, ¿qué pasa si se nos olvida el break? No marca error, ¿verdad? Ese es lo peor. Cuando o cometemos un error que no nos dice que es un error, ese es lo peor. O sea, no marca error, pero se sigue de largo con las demás opciones. ¿Sí? Miren, bueno, entonces, y eso a veces lo podemos detectar fácilmente, pero no siempre. Ese es el problema de los errores que no se manifiestan. Son errores de lógica y a veces hasta que el usuario se da cuenta de que tiene un mes trabajando con datos incorrectos y que nos va a demandar, es cuando nos damos cuenta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a decir, necesitamos una variable que acumule y otra que calcule el promedio. Las voy a declarar acá. Como nuestros elementos son de tipo doble, pues esas variables van a ser de tipo doble. Entonces le diríamos aquí doble, suma y promedio. Y suma va a ser nuestro acumulador y bueno, el promedio ya después cuando salga lo dividimos. Vamos a decirle aquí, suma empieza en 0, es un acumulador. Y luego un ciclo que va a recorrer todo el arreglo. Entonces, i igual 0 y menor que, puede ser n, pero también puede ser datos.len y luego i más. Sí, también. Sí. Además, de hecho, así lo vamos a hacer. Le vamos a decir suma más igual, ¿verdad? Sabemos que eso va a acumular en suma. Suma más igual, datos, subíndice i. ¿Así? Datos, subíndice i. Y entonces, pues ya nada más calculamos el promedio, ¿no? O sea, ya fuera del ciclo. No estoy poniendo llaves porque es una sola instrucción. Miren, si ponemos algo como esto, a ver aquí, promedio es igual a suma entre ¿cuántos dijiste? Entre datos. Puede ser n, ¿verdad? Pero ahorita estamos usando juguete nuevo, datos.le. ¿Sí? Ok. A ver, primero, no marca error, ¿verdad? Pero al editor como que se le hace extraño, ¿no? ¿Qué dice aquí? Identidad confusa, es un al tiro, es un warning. Identidad confusa. ¿Por qué dice que es identidad? No, no es identidad, es identación. Identación confusa. ¿Por qué es confusa? Tiene dos instrucciones. Tal vez yo lo puse así porque yo quiero que se hagan las dos instrucciones dentro del ciclo. ¿Pero se van a hacer las dos instrucciones dentro del ciclo? No, ¿verdad? Lo que marca eso son las llaves, no la identación. Entonces, pues esto lo voy a poner acá y entonces ya va a quitar el warning, ¿verdad? Ya está fuera del ciclo. Pero no me marca error, nada más me dice aguas, aquí como que estás queriendo hacer algo visualmente que no se va a ejecutar realmente así como se está viendo. Ok, entonces aquí vamos a darle salida, ¿no? Le decimos system out. Vamos a darles a salida a las dos juntas, bueno, en el mismo renglón, suma y luego más suma, más y luego unos espacios promedio y luego más promedio, ¿sí? Ok. Ya, es todo. Bueno, vamos a hacer una prueba con poquitos datos para que me ayuden a verificarla manualmente, ¿no? Entonces, vamos a decirle, lo ejecutamos y le decimos 5 elementos, poquitos. Checamos que son 5 elementos del 0 al 4, generamos datos, lo volvemos a mostrar y entonces por favor suman eso y promedian. ¿414? Ah, no da. A ver, suma cuánto da. 273. Y gracias, ¿y el promedio? Ok, gracias. Vamos a ver si es cierto. El 273, 54.6, ¿verdad? Es la suma y el promedio.
Sí, es una operación típica sumar todos los elementos de una regla. Bueno, entonces, ¿cómo? Ya quedó, ¿verdad? Me voy a salir. Espero que ahora sí se salga. 0. Ya se salió, ¿verdad? Ahora sí ya se salió. Bueno, entonces, vamos ahora a hacer de las opciones, vamos a mostrar en orden inverso. ¿Sí? Mostrar, ¿cuál es la intención de mostrar en orden inverso? Miren, si yo lo ejecuto y le digo 7 elementos, bueno, si 7 elementos, generamos datos y los mostramos. Entonces pues está numerado del 0 a 6, ¿verdad? Y estos son los datos. Mostrar inverso no quiere decir que vamos a cambiar de posición los elementos del arreglo, simplemente que los vamos a ver al revés. Entonces, que al principio se debe ver el 45 y luego el 61, o sea, en orden inverso, pero el 45 va a seguir ocupando la posición 6, el 63 la posición 0. ¿Sí? Entonces, nada más lo vamos a mostrar al revés, no lo vamos a cambiar nada. ¿Cómo sería? El mostrar normal, el que ya hicimos, pues es un ciclo con la variable de control i que por cierto, pues la hemos estado usando en todos los casos porque son ciclos independientes. Entonces aquí, la i empieza de 0 y termina en ¿cuánto dijimos? Cuando recorremos toda la regla. Menor que n o menor que datos len. Bueno, si lo queremos recorrer al revés, ¿de qué valor debemos empezar? Del último. ¿Y el último en qué posición está? En este caso en el 6, pero en general, ¿cómo vamos a ubicar la última posición? O sea, para ubicar la última, pues simplemente agarramos los largos de mi arreglo, le quito -1 y eso lo pongo que va a ir disminuyendo. O sea que la i en lugar de ir aumentando va a ir disminuyendo, ¿ah? Y su valor inicial, bueno, en este caso, en este ejemplo en particular, la i no va, el mostrar normal, la i empieza en 0 y termina en 6, que es n-1, o menor que n, o menor que datos.len. Pero si lo vamos a mostrar al revés, el primer elemento a mostrar es el último, que es el 6. ¿Y cómo llegamos a ese 6? Pues con n-1 o con datos len-1. Y la i en lugar de irse incrementando, va a ir decrementando. ¿Hasta llegar a dónde? A 0. Ok, entonces vamos a hacer esos ajustes. Voy esto de mostrar elementos, vamos a hacer el número 8, caso 8. ¿Sí? Mostrar elementos en orden inverso. Muy bien, entonces, primero, la i, está claro que en lugar de ir aumentando tiene que ir disminuyendo la i, porque vamos a empezar de un número, ahora el ciclo va a ser al revés, va a empezar de un número grande y va a terminar en un número pequeño. Entonces, por eso la i, en lugar de irse incrementando, se tiene que ir decrementando de uno en uno y menos menos. Acuérdense que el más y el menos menos solo sirve para cuando es de uno en uno. ¿Sí? Ok. ¿De qué valor tiene que empezar la i? Datos.len o n, ¿va? ¿Así? ¿Qué pasaría si le dejo sin el -1? Que si, por ejemplo, el arreglo tiene 8 elementos, la última posición es la 7. Pero si yo le pongo datos len sin el -1, va a querer empezar en la 8 y la posición 8 no existe. Por eso ahí es importante que sea -1. ¿Qué otro ajuste tenemos que hacer en el ciclo? ¿En dónde? ¿Qué le pondríamos? ¿Igual a 0? ¿Así? ¿Qué me faltó? Ah, ok, tienes razón. Porque eso es una asignación. Una pregunta es así, ¿verdad? Ok, esa es la condición. A ver, entonces vamos a probar, ¿no? ¿Esto por qué no lo cambié? Pues porque lo que va a mostrar es lo mismo, nada más que las posiciones van a recorrerse de manera diferente. Ok, entonces vamos a probar. Y como siempre no me salí de aquí. Entonces lo lanzamos. Vamos a decirle, no sé, 6 elementos. Y los vamos a generar de una vez.
Y le vamos a decir el número 7. Primero verlos así normalito. Ahí está, el número 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque son 6 elementos. Bueno, a ver si nos aprendemos por lo menos el primero y el último. Ahora debe aparecer primero el 80 en la misma posición 5, pero debe aparecer al principio. Y al último debe aparecer el 47 en la posición 0. Eso es en el 8, ¿verdad? Mostrar en orden inverso. Y vamos a ver qué hace el 8. El 8 no hace nada. Algo pasó, ¿verdad? Fíjense que desde hace rato en el otro grupo me está pasando que no, a la hora de ejecutar, como que no toma lo último. Es lo que está pasando aquí. No me va a pasar en toda la sesión, pero ya está pasando. Miren. O sea, como que lo último que hice no lo está considerando, como que no lo grabó. Entonces, eso se puede resolver normalmente con la compilación. Ahí la compilación explícitamente lo graba y lo compila. Vamos a ver si es cierto. Lo ejecutamos. Otra vez, 6 elementos, ¿sí? Porque el 8 no hizo nada, como si no hubiéramos codificado nada. Entonces le digo, a ver, genera datos y muéstralos. Ahí está, ya los mostró. Otra vez no va a hacer nada. Es el caso 7, ¿no? Es que no está haciendo nada. Bueno, vamos a ver. Ahora el 8. Sí, intencionalmente yo quise dejar el break ahí para ver qué pasaba, pero no esperé que pasara esto. A ver, se supone, fíjense, se supone que si yo le digo la opción número 7, la opción número 7, ¿qué dice? Pues que lo muestre normal, ¿no? Y luego, como no le puse el break, se va de largo con la opción número 8, porque no le puse el break. Debería hacer esto también, pero no lo está haciendo. Entonces, como que no está tomando todavía los cambios. Dejen hacerlo por última ocasión. Ahí como que ya lo está compilando. A ver, creo que ya, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que más bien es el NetBeans, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos? 6. A lo mejor no le gusta el 6, no sé. A ver. Ahora el 7. No, sigue haciendo lo mismo. A ver, el 8. El 8 no hace nada. Vamos a ponerle su break donde debe ser. Sí, sí me faltó un break, como tú decías. A ver, aquí, ¿va? Vamos a ponerle aquí el break. Ahí. Lo que pasa es que, como lo estaba ejecutando, es como si tuviera el break y no lo tenía. A ver, vamos a probar ahí. De 2 veces, ¿verdad? Miren, por ejemplo, es más, hace rato me marcaba un error y ahí estoy vuelto loco buscando el error y mientras lo buscaba de repente se quitó, sin hacer nada. Estará fallando mi compu, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a checar ahí. Ya no le voy a poner 6 porque creo que no le gusta. A ver, el 8. El 1. Y luego el 7. Bueno, ese sí ya funcionaba desde antes. A ver, el 8. El 8 es el que no quiere. Fíjense que no lo está ejecutando el 8. A ver. Bueno, ahí la llevamos, ahí la llevamos. A ver, ya me preocupó esto. ¿Por qué no funciona con el 8? A ver. Fíjense, vamos a checar. Si a lo mejor hay un detalle que no me he dado cuenta. Case 8. Ah, echándole la culpa a NetBeans y al Java y a ustedes. Miren, pues sí, porque no me dicen. A ver, es que miren, bueno, lo primero que pasaba de que no lo tomaba, sí era porque está fallando, como que el editor no actualiza todo lo que hice. Pero vamos a checar esta opción. Dice, mientras la i sea igual a 0. ¿Sí? O sea, aquí la i va a empezar del último elemento. Pero, ¿qué dice la condición? Mientras la i que sea igual que 0. Y como la i, vamos a poner que yo le puse 6 elementos. Entonces, ¿cuánto es datos len menos 1? Si le puse 6 elementos. 5, ¿va? Entonces va a empezar de la posición 5 y dice mientras la i sea igual a 0. ¿Y cuánto vale la i?
5. Por lo tanto, eso es falso y no hace nada. Bueno, ya nos dimos cuenta que en un ciclo for, si de entrada la condición es falsa, no va a hacer nada, igual que en el mientras. Es que en realidad el for es como un mientras, pero con valores iniciales. Entonces, es que esta condición no está bien, está muy rígida. Nosotros queremos mostrar mientras la i no sea igual, no mientras la i sea igual a 0, mientras la i sea mayor o igual que 0. O sea, la i va a empezar en 5, en el ejemplo del 6, 5 y luego va a valer 4 y luego 3. Entonces aquí debe ser mayor o igual que 0. Mientras la i sea mayor o igual que 0. Vamos a ver si ahora sí, ¿verdad? No nos deja ser felices esto. A ver, entonces, ya lo compilé, no, está corriendo el otro, ¿eh? Bueno, entonces vamos a... ¿Y ahí qué le pasa? Miren. ¿Quién sabe qué está diciendo ahí? Ahora sí. Es que me fui a otro archivo, ¿sí? Entonces, a ver, entonces le vamos a dar ahí. ¿Cuántos elementos? 6. Estoy armado con 6. Y luego 1. Ahora vamos a mostrarlos normal. Ahí está. Ahora vamos a mostrarlos inverso. Por fin. Ahí está. Vean cómo, bueno, el normal que está acá, el primero es el 53 y el último es el 72, el 68. Acá deben verse al revés. El 68, vean cómo la i va decreciendo. Empieza en 5 y termina en 0. ¿Sí? Bueno, ahí estuvimos batallando un poquito, en principio por el editor o el NetBeans, no sé, y también por la condición que no la habíamos puesto como debe ser. Entonces ya le voy a dar salida. Bien, nos faltan varias operaciones, varias mayor y menor, que es algo típico, buscar un elemento también, la búsqueda de un elemento en un arreglo, modificarlo, porque acuérdense que lo que podemos modificar son los datos del arreglo, no el tamaño, eso no lo podemos modificar. Ok, bueno, entonces ahí le vamos a dejar. Miren, hoy voy a pasar lista 3